Bienvenidos a Webinar Dinamiza tu clase con inteligencia artificial. Mi nombre es Valeria Hernández y tengo el gusto de acompañarlos desde el Centro para la Excelencia en el Aprendizaje NEAFIT. Aquí pues trabajamos para impulsar prácticas docentes innovadoras y también transformar la educación superior. Les cuento un poquito, EXA es un espacio institucional dedicado a fortalecer el desarrollo profesional de los docentes de AFIT. Impulsamos entornos pedagógicos con apoyo tecnológico, investigación educativa, formación continua y un enfoque en metodologías activas. Nuestra visión es potenciar a los profes en herramientas y competencias para transformar los aprendizajes en el aula. EXA, pues y AFIT como tal, hacemos parte de la Alianza 4U, que es como la primera universidad red en Colombia conformada por 4 universidades de alta calidad. Estábamos de AFIT, está la Universidad del Norte, la Universidad ICESI y el CESA. Entonces, esta alianza nace del compromiso conjunto por promover la excelencia académica, la investigación, la movilidad estudiantil y también la docencia innovadora. Entonces acá compartimos valores como la defensa de la democracia, las libertades individuales y empresariales y también el respeto por la vida. Un logro reciente que les cuento fue el lanzamiento del manifiesto IA4U. Es una hoja de ruta ética para la adopción responsable de la inteligencia artificial en la educación superior y se desarrolló pues de manera colaborativa, con énfasis en la ciudadanía digital, equidad, formación docente en inteligencia artificial y también la personalización del aprendizaje. Entonces, bueno, es un privilegio también contar hoy con el profesor Ulises Domínguez. Él es psicólogo clínico con maestría en psicología. Tiene una sólida trayectoria de 35 años como catedrático. Actualmente es jefe académico del Centro para la Excelencia Docente en la Universidad del Norte. Ha sido autor de múltiples artículos científicos y compilador de 3 series de libros sobre investigación e innovación educativa. Durante más de 23 años ha sido tutor y jurado en la maestría de educación con énfasis en procesos cognitivos, aprendizaje y mediaciones educativas con TIC e inteligencia artificial. En su tiempo libre le gusta cocinar, compartir con sus hijas y también pasear por el malecón. Entonces, Ulises, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y quedamos atentos a tus ideas para incorporar la IA en la docencia de manera efectiva. Adelante. Muchas gracias, Valeria. ¿Me escuchas? Pensé que Sí, te estabas, escuchamos súper. pensé que estabas hablando de otra persona cuando dijiste tantas cosas. Sobre todo los 35 años de profesor. Qué barbaridad. Bueno, gracias por la invitación y bueno, la idea es que podamos compartir un rato, un poco, algunas cosas sobre inteligencia artificial. Hay muchas cosas allí que revisar, que discutir. Sin embargo, vamos a enfocarlas hoy. Creo que vamos a trabajar como hora y media aproximadamente. Vamos a trabajar un poco sobre la incorporación de estos recursos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, siempre con una mirada crítica y también con una dedicación de tiempo por parte de nosotros como profesores en revisar cada recurso que pretendamos asignarle a los estudiantes de tal forma que podamos garantizar que realmente el proceso de aprendizaje que se pudiera generar allí sea el adecuado. Bueno, a mí me dieron una tarea, ya aquí, y es que ustedes se registren aquí. Normalmente no hago esto. Ustedes pueden entrar con el QR o con el enlace y ahí el cuestionario les va a pedir sus datos para que queden registrados en la sesión de hoy. Así que vamos a darle unos minutos para que ingresen, se registren y luego continuamos. Bueno, jóvenes, vamos a hablar un poco de cómo usarla ya, bien sea que nosotros nos apoyemos como docentes para desarrollar algún recurso como un caso, unas preguntas o un tutor, o la incorporemos directamente en una actividad con los estudiantes, que eso es un poco más retador, o diseñemos agentes inteligentes que ellos puedan usar por fuera de la clase, por ejemplo, para profundizar en un tema o para aclarar dudas sobre algún aspecto que se haya visto en clase. Vamos a comenzar haciendo una actividad usando inteligencia artificial. Entonces yo les voy a pedir, vamos a ir paso a paso
aquí tienen dos artefactos de inteligencia artificial, como lo llama Cloud. Van a entrar al primero, que se llama tu estilo de apego, lo van a responder y vamos a socializar después de unos 5 minutos los resultados. Aquellos que quieran compartir, ponen el micrófono o en el chat y nos comentan. ¿Listo? Cualquier duda, levantan la mano, me preguntan. Vamos a entrar al primero. Debe abrirles algo como esto que están viendo aquí. No se vayan a asustar, no es tan extenso. Si estamos usando una plataforma que se llama Google Club, que es como Mentimeter para poder interactuar y compartir información. Bueno, cuénteme, manito arriba los que ya respondieron el cuestionario de estilos de apego. ¿Qué nos quieren compartir? Pueden decirlo con el micrófono o pueden escribirlo ahí en el chat. Pueden confiar en los resultados, es un test validado, solo que le pedí a Cloud que me construyera un artefacto, como lo llaman en esa IA generativa, con el cuestionario y pues la misma IA hizo todo el código y diseñó ese artefacto. También hago otros cuando para mis clases, estoy un poco también es modelarle que con estos recursos de inteligencia artificial podemos diseñar páginas, juegos, diversas cosas. Muy bien. Profe Oscar dice un estilo de apego consistente. Quienes terminaron el de apego, por favor, entran a este que se llama Tu Rueda de la Vida, que nos permite hacer como una reflexión sobre esas diferentes dimensiones de nuestra vida en general y cómo estamos en cada una, a cuál le estamos dedicando un poco más de atención y a cuáles estamos de pronto posponiendo o haciendo a un lado. Ok, la profe Elizabeth dice que no se siente tranquila en el entorno digital. Valeria, ya tenemos 170 conectados. Listo, jóvenes. ¿Quién quiere compartir cómo le fue con la rueda de la vida? ¿Cuál de esas dimensiones, a cuál de esas dimensiones tendría que prestarle un poquito más de atención? Cuénteme. Estamos modelando el diseño de artefactos con Cloud. No es muy complicado porque entiende el lenguaje natural, es pedirle que haga ciertas cosas y él lo va a construir. Un poco para motivarlos a que lo exploren también y vean qué tanta utilidad puede tener para alguna actividad en clase. ¿Quién quiere hablar? Escuchar una voz por ahí. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno, gracias por el espacio. Y pregunto, ¿estas herramientas son libres, son gratis, se pueden utilizar o entran en la parte de pago? Bueno, en Cloud se tiene la ventaja de que en la versión free pueden diseñar artefactos. Y bueno, ese que Ok, les envié los hice yo. Ustedes con el mismo enlace lo pueden compartir. Y simplemente entran, crean la cuenta y del lado izquierdo dice artefactos. Ahí pueden tomar uno de los que ya están hechos y hacer como una copia y pedirle cambios. Los cambios se los piden a través del chat de la conversación. Por ejemplo, ese de apego, ellos tenían uno muy básico. Yo lo que hice fue usar el test original porque es un tema que manejo en mis clases de psicología del desarrollo y le dije que elaborara el test mucho más completo. Indudablemente, cuando ustedes lo contestan y me dan retroalimentación, hay que hacerle ajustes, como por ejemplo que si falleció un papá, o por ejemplo que me dicen, mira, yo no tengo pareja, o una cosa así, y uno puede ir haciéndole los ajustes, y eso lo que hace es nuevamente correr como todo el algoritmo y lo vuelve a reescribir y ya queda actualizado. ok, Mire, ahí, perfecto, gracias. Y para el número de accesos, las personas que pueden, los estudiantes que pueden accesar al artefacto diseñado, no, no ¿hay hay límites? problema, no hay límite. En mi clase a veces tengo 58 estudiantes y han entrado sin dificultad. Bueno, ahí en el chat nos compartieron un mapa, una telaraña de mi rueda de la vida. Esa rueda está como enredada. Liz nos puso allí. Oscar dice que necesita mejorar salud y ocio.
Este también es un test que está validado y demás. Yo anteriormente lo hacía con lápiz y papel, imprimía en la hoja y pues al responder se marcan los puntos y se hace la telaraña. Bueno, ahora esto, por ejemplo, uno lo envía por WhatsApp y la persona lo abre y lo puede responder y se genera una dinámica. La semana pasada, el viernes, hice una dinámica con el equipo CEDU porque ya lo habíamos hecho hace como un año. Entonces, ¿cómo está la rueda de tu vida ahora versus cómo estaba hace un año? ¿A qué cosas le prestaste atención? ¿A cuáles otras las dejaste igual? Y es parte como de reflexionar un poco sobre nuestra propia vida a través de cosas como esta. Mira, aquí han compartido bastante. Paola, aquí hay una pequeñita que no veo, no sé si será ocio. Creo que la mayoría de la parte de ocio está como llegando a cero. La profe Sonia, aquí esto parece una estrella. A mí me sorprende lo versátil que es, o bueno, no sé si la palabra sea versátil, en los artefactos de cloud, porque yo tengo un artículo que habla sobre, es una investigación que hicieron a nivel mundial sobre dónde experimentamos las emociones en el cuerpo, es decir, en qué partes de mi cuerpo yo activo o desactivo ciertas zonas cuando experimento una emoción, y entonces hay patrones comunes a nivel global. Entonces le subí el artículo y le dije que me elaborara un test para, para poder aplicarlo y sondearlo. Y me dibujó una persona con áreas donde yo puedo tocar y decir si está activo o desactivado, y luego el resultado me lo compara con los porcentajes que aparecen en el artículo. Profe Mauricio dice que está vuelto nada con el ocio. O sea, hay que hacer algo porque dormir, alimentarse bien, hacer ejercicio, recrearse son fundamentales para tener una longevidad, una vida larga, y por eso este tipo de espacios para reflexionar. Muy bien, voy a ir avanzando, sé que eso puede emocionarnos, ahí los van a tener, luego se los vamos a enviar. Entonces la idea, como lo había comentado, de esta sesión es que podamos dinamizar los espacios de aprendizaje usando inteligencia artificial y de paso orientemos a nuestros estudiantes en cómo hacer un uso autónomo de estas tecnologías, pero principalmente un uso responsable, poco traer a colación todo el tema de la integridad académica, porque pues lo que más preocupa a los profesores hoy día, o a nosotros como profesores, es la manera como el estudiante pudiera estar usando la inteligencia artificial no para mejorar su aprendizaje, sino para salir del paso ante las tareas. Entonces, eso es algo que de verdad se encuentra recurrentemente cuando uno hace estos talleres en que el profe dice, pero ya no quieren hacer la tarea, ya no quieren resolver el problema de matemática, ya no quieren hacer el ensayo, ya no quieren responder la pregunta. Entonces, un poco mirar eso, porque si nosotros los ayudamos o le indicamos cómo estos recursos pueden ser de utilidad para profundizar en el aprendizaje o para ganar claridad conceptual, pues allí de verdad que vamos a aportarle a los estudiantes. Bueno, ahora yo los invito a reflexionar. Aquí hay un jueguito de cartas que tiene de cara y contra cara, que es para reflexionar sobre algunos aspectos clave de la IA. ¿Cómo va a ser la dinámica? Ustedes abren el enlace, arriba dice análisis crítico y IA generativa, en donde aparece como un cerebrito y este color como amarillo, no sé, naranja. Van a analizar la pregunta. Analiza la paradoja. ¿Cómo puede la IA generativa ser simultáneamente creativa y determinista? Traten de dar una respuesta en su mente con los conocimientos que tienen hasta ahora, con su formación. Luego la tocan y ella les va a dar una respuesta. Y contrastan con lo que ustedes pensaron. Luego van a la siguiente y así. Son 10 cartas y luego vamos a compartir impresiones sobre estos aspectos clave del tema de la inteligencia artificial en nuestro momento actual. ¿Listo? ¿Quedó claro, jóvenes? Manito arriba. Hernán Darío tiene la mano levantada o fue una manito arriba. Ok, muy bien. Ok, gracias Hernán.
Arriba, Luigi, en la parte de arriba hay un... Porque miren esto, yo les estoy compartiendo el enlace. Voy a abrirlo otra vez. Aquí en mi pantalla compartida, miren que aquí hay un cuadro en blanco donde yo puedo crear un nuevo artefacto, pero vamos a usar el que está arriba, que dice análisis crítico, dos puntos, IA generativa. Ese es el que van a hacerle clic para que le abran las tarjeticas que yo hice. Abajo, en la opción de abajo, ustedes pueden crear las propias y les va a crear un enlace nuevo también. Cuando les pida que se suscriban, simplemente cierren la ventanita. No tienen que suscribirse, no tienen que pagar. Profe Carlos, no, es solamente para, digamos, discutir sobre el tema. No se guardan las respuestas. He hecho esta actividad con profes de acá de la universidad y los pongo en grupitos de 3 para que entre ellos conversen sobre la posible respuesta y luego giren la tarjeta. Entonces es una manera como de dinamizarlo también. Bueno, ¿cómo van? Cuéntenme ahí en el chat. La idea no es generar tarjetas, sino que ingresen voy a abrirla acá otra vez. Aquí arriba, cuando abren el enlace de las tarjetas, dice análisis crítico y ella generativa. Abren ahí para que puedan acceder a las tarjetas, porque de lo contrario terminan editando sus propias tarjetas. Muy bien, aquí nos mencionan la 6, la 8, sí, así es. Voy aquí a avanzar rápidamente. Y la 8. Ustedes pueden construir estas tarjetas, pues como lo he hecho yo en algunos casos, es que si ya tienen documentos, o sea, artículos, material, lo pueden subir como archivo adjunto a Cloud en la opción de crear esas tarjetas y le dicen que analice la información adjunta y a partir de esa información cree las tarjetas. Le pueden decir cuántas y le pueden decir incluso el nivel de exigencia cognitiva que quieren que tengan las preguntas que van a aparecer en las tarjetas. Cuando yo hice las primeras de esta versión, eran como casi de recordar y comprender y le dije, no, haz una tarjeta que implique pensamiento de orden superior porque es dirigida a profesores universitarios. Entonces, inmediatamente reescribió el algoritmo y terminó formulando esas que están ahí, que vienen de unos artículos científicos. Profe Carlos, el documento puede ser un archivo en Word o un PDF o un PowerPoint y lo va a leer sin problema. Los archivos de Excel sí son como más complicados. Si tenemos información en Excel, es mejor volverlo una tabla y guardarlo como PDF, por ejemplo. Profe Claudia, si pueden hacer ejemplos, ahorita que terminen aquí pueden entrar a Artefacto o ahí y subir y hacer todos los ejemplos que quieran. Eso les genera una URL nueva, que es la que ustedes pueden usar para compartir. Lo ponen público y ya. Bueno, si ya revisaron las tarjetas, porque luego nos emocionamos, ya son las 2:38, ¿cierto? La idea era que ustedes pudieran mirar esos puntos álgidos del tema de la incorporación de la inteligencia artificial en la educación. A mí, pues llevo mucho tiempo trabajando con el tema de desarrollo de habilidades de pensamiento, todo el tema también de desarrollo de pensamiento crítico desde la perspectiva de Richard Paul. Y pues indudablemente esos cuestionamientos lo ponen a uno así como un poco tenso porque en la medida en que el estudiante, como dice una de las fichas, use la IA para que le haga las tareas, es un estudiante que no va a implicar los procesos cognitivos ni siquiera de orden básico, mientras que aquel estudiante que usa la IA para seguir aprendiendo, para aprender a aprender y desarrollar mucho más sus habilidades metacognitivas, pues va a existir una brecha digital, como dice, brecha cognitiva, como dice allí. Es un estudiante que va a estar aventajado porque primero va a usar la IA para tener más claridad, luego para profundizar, luego para conectar conocimientos y luego ya va a tener como con él en su mente esas habilidades para resolver otros problemas, cosa que no va a pasar cuando el estudiante usa la IA simplemente para salir del paso. Voy a avanzar aquí y esta es la ficha que les estaba hablando.
analiza la atención. ¿Puede la IA democratizar el conocimiento mientras simultáneamente profundiza brechas cognitivas? Y es un poco lo que les comentaba. Aquí hay 5 artículos que ustedes pueden consultar. Aquí donde dice brecha, en el lado izquierdo, está un enlace que los lleva a un archivo. Voy a abrirlo aquí en Word, donde lo que hice fue colocarles los artículos para que los revisen posteriormente con calma, porque digamos estos espacios no dan como para... Ahí les voy a colocar el enlace en el chat, y ahí están las referencias bibliográficas que apoyan este aspecto que estamos planteando aquí. La paradoja fundamental: la IA hace el conocimiento más accesible, pero puede crear una brecha entre usuarios críticos y pasivos. Quienes desarrollan habilidades metacognitivas para dirigir la IA se benefician exponencialmente, mientras que los usuarios acríticos se vuelven cognitivamente dependientes. La democratización del acceso no garantiza la democratización de la comprensión profunda. Eso es un aspecto clave que hay que tener en cuenta cuando el estudiante alegremente toma la IA para que le resuelva todo y a veces ni siquiera cuestiona la información que le suministra. Es parte de lo que está allí. Ahora yo le voy a poner un reto que se llama 2 verdades y una mentira. 2 de las siguientes afirmaciones están escritas por profesores reales y una se generó con una IA. Fíjate si puedes detectar cuál es la mentira, o sea, cuál fue hecha por una IA. Y pueden así ahí hacer check y me dicen cuáles. Léanlas, por favor. O sea, hay 2 verdades y una mentira. Ustedes van a identificar cuál es la mentira. Eso es una adaptación de un juego que yo nunca jugué en mi infancia. A ver, Valeria, ¿cuál es la mentira? Sí, profe Diana, vamos a enviarle la presentación en PDF. Profe Claudia, si usted entra a la página de Normas APA, la última versión, ahí hay bastantes ejemplos de cómo citar la IA dependiendo del uso que le hayamos dado. La profe Paola dice que no distingue, y ahorita les voy a mostrar algo que es un poco más detallado. La profe Angélica se salió. Vamos a enviarle el enlace de Valeria, el enlace de, ¿cómo se llama? Del Google Club. Listo, ya se lo vuelvo a enviar. Gracias. Bueno, ¿quién da más? Van 22 de 198. Pero está igual por todos lados. Profe Julio está en Google Club, ¿cierto? Ahí está el Google Club y simplemente escoge una de las opciones. Si estuvieran calificando una respuesta de desarrollo de 3 estudiantes, no sé cómo iban a hacer. Profe Marta puede entrar y votar ahí por la opción 2. Anímense, apenas van 50 votantes. 50 de 212, ¿cuánto? Como el 20%. Bueno, ¿ustedes qué dicen? Miramos a ver cuál es la apropiada, cuál es la mentira. Tenemos 88, vamos para 88 respuestas. Listo, vamos a salir aquí ya de la incertidumbre, ¿cierto? Lo que fue, fue. ¿Qué piensan ustedes? Entonces tenemos un 29% de los votantes en la 1 y un 22% en la 3 que calificaron al estudiante pensando que se había copiado con una IA, ¿cierto? Aquí Ángela dice que se rajó. Eso nos puede pasar con las actividades que nos mandan los estudiantes. Y ahora aquí quiero mostrarles algo, miren.
Pistas para detectar textos generados por IA. Estructura demasiado perfecta, vocabulario técnico y genérico, frases típicas de IA. Esto lo identifica uno cuando ha interactuado recurrentemente con cualquiera de estas 7 IA que se han popularizado, aunque nosotros le hemos hecho el favor a ChatGPT, pero existen otras IA generativas igualmente robustas y que también responden de una manera un poco diferenciada y que nos puede servir para nuestra área disciplinar. Normalmente tienen introducción, desarrollo y cierre ordenado, sin errores ni desviaciones personales, transiciones suaves y lógicas en exceso, uso frecuente de términos como impacto, transformar, enriquecer, revolucionar, tono un poco más formal, más institucional, sin preferencias personales o emocionales. Frases típicas de la IA, por ejemplo, debemos equilibrar la integración de la IA, naveguemos juntos esta disrupción. Suena bien, pero son fórmulas repetidas en los modelos de lenguaje. Entonces, pues en la medida en que nosotros hayamos leído documentos de los estudiantes, nos vamos a dar cuenta cuando él cambia esa manera de eh, redactar. Aquí Mónica dice, además dice, como docente es también una respuesta típica. Eh, ya les pegaron aquí la referencia sobre la brecha cognitiva. Son investigaciones que están publicadas. Sobre eso yo hice un podcast con apoyo de Notebook. Eso se los muestro ahorita. Muy bien, ya vimos allí todo eso. Ahora yo les quiero mostrar algo. Perdón por esa imagen violenta que fue de mi época. Me dieron varios reglazos, aunque yo siempre fui un estudiante obediente, no brillante, pero obediente. ¿Cierto? E igual, a los que están aquí les vamos a enviar el recurso. Entonces, la tarea. Voy a entrar aquí a la tarea, espero que me lleve al chat donde hice el ejercicio para no invertir demasiado tiempo. ¿Están viendo mi chat GPT en este momento? Sí, ahí lo Díganme. vemos. Ok, déjenme y busco el original porque cuando uno abre, yo puedo compartir un enlace de una conversación de ChatGPT con otra persona, pero habitualmente termina omitiendo cuando hay imágenes y demás. Vamos a esperar un momentico que me dé acceso al que es. A ver si es este. Sí, mire, quiero que vean aquí con detenimiento. Voy a bajar. Yo le dije, dame una explicación no mayor de una página de los juegos multiplayer en la vida de los niños. Entonces, claro, aquí tienes y me hizo esta redacción muy formal, sin errores ortográficos, con una buena sintaxis. Y yo le dije, ahora ajusta la redacción de tal forma que sea muy similar a la del documento adjunto. El documento adjunto es el mismo tema, pero escrito por unas de mis estudiantes de maestría del 2005, o sea, nada de IA ni nada de eso. Ellos lo hicieron revisando documentos. Entonces, la IA toma aquella redacción formal y la ajusta al lenguaje de esta estudiante usando las palabras que usa recurrentemente, colocando excesos de comas, de pronto se extiende o repite algunas cosas. En este punto, a lo que quiero llegar es que es muy difícil para un profesor ya decir, como en el ejercicio de dos verdades y una mentira, cuál fue hecha por una IA. Aquí es mucho más difícil, a menos que usemos alguna herramienta, que tampoco son tan confiables, para detectar si fue hecho por una IA, porque la construcción con IA siempre deja una huella digital que no vemos a simple vista, pero aquí la redacción cambia. Sigue siendo formal porque el documento que hizo el estudiante era una justificación para su trabajo, solo tomé una parte. Ahora, yo le dije, vamos para acá, me voy a saltar eso. ¿Dónde está? Miren lo que le dije. Esto sí, me dicen si ven lo que estoy resaltando. ¿Sí? Sí, ahí lo vemos. Ok.
Lo que me sorprendió es que ese texto es un prompt que una señora, por ahí como de unos 60 años, supongo yo, le decía a los estudiantes en TikTok: si el profesor te pide que hagas un trabajo y lo hiciste con ChatGPT, pero quieres que él no detecte que fue hecho por una IA porque redacta muy bien, usa este prompt. Mantén el mensaje y la estructura general, pero agrega emociones sutiles, expresiones humanas y lenguaje conversacional. Usa frases con ritmos variados, mezcla oraciones cortas y largas, evita un tono demasiado perfecto o robótico, sustituye palabras genéricas por otras más específicas o con carga emocional, añade conectores suaves y naturales. Además, la verdad es que, si es posible, incluye ejemplos, analogías o detalles que hagan más cercano el texto. No utilice estructura repetitiva, frases perfectamente simétricas o lenguaje excesivamente neutro. Y luego pone texto original y uno pega el texto que uno tenía. Que miren que ya lo he venido eh, alterando, y aquí vamos a tener un texto, este que aparece aquí, que cumple con lo que ese prompt que la señora le suministró, voy a decirlo, irresponsablemente a los estudiantes. Entonces el estudiante termina mandando eso y la profesora dice: no, pero si él escribe así, y le acepta el trabajo, porque además uno como profesor no se tomó el tiempo de ir a verificarlo con uno de estos recursos. Ok, ahora hice otra cosa. Esto que ven aquí, Valeria, ¿se ve la carta? Sí, ahí lo vemos. Ok. En uno de mis clases del semestre pasado, los estudiantes tienen que escribir una carta a mi yo del futuro. Es decir, son adultos jóvenes y le van a escribir una carta cuando estén en la adultez tardía, y le van a contar cosas. Tomé la foto, quité pues el detalle, tomé la foto de la hoja, que de hecho la redacción está cargada con muchos elementos emocionales, personales, y le dije que redactara nuevamente el texto, pero adoptando el estilo del archivo adjunto. Lo que hizo la IA fue, pues perfectamente comprendió la letra del estudiante y redactó nuevamente el documento que traía sobre los videojuegos y los niños. Y si lo lee uno con detenimiento, pues parece el mismo estilo o muy, muy cercano el estilo de la carta de la estudiante. Entonces, lo que quiero mostrarle con esto es que los estudiantes que han aprendido y son minuciosos con la IA empiezan a hacer este tipo de cosas, y al enviarnos los documentos no vamos a tener tanta claridad como lo hicimos en el de dos verdades, una mentira, porque estaba más el texto muy, muy bien estructurado. Entonces aquí ya empiezan a ver los detalles que nos hacen a nosotros como profesor un poco más vulnerables ante ese tipo de cosas. Y por eso la insistencia siempre en la integridad académica y en actividades que impliquen que el estudiante demuestre lo que ha aprendido, para no pasar por cosas como esta, en la que perfectamente la IA va adaptando su redacción de acuerdo a lo que yo le doy como escrito o a los parámetros que yo le dé. Actualmente, como ven aquí en esta imagen que tengo, está Turnitin, detección de IA, que también ellos admiten que hay un margen ahí de error en la detección. Pues la más conocida que está en la web, que se llama GPT-0 de IA Detector, que si tú tomas un texto de ChatGPT y lo pegas allá, te va a decir fue hecho por una máquina, y luego te dan ahí en TikTok unas indicaciones de cómo hacer para que cuando pase por GPT-0 aparezca hecho por un humano. No están al estudiante diciéndole qué hacer para aprender, sino qué hacer para hacer una trampa. Y las dos últimas, que se llama Bypass y Rewifity, los dos son pagos. O sea, tienes que pagar 125,000 pesos mensuales para que ellos te humanicen el documento. O sea, te garantizan que no va a ser detectado. Entonces, es un buen trabajo, porque nadie va a pagar mensualmente 125,000 pesos en pesos colombianos, incluso más caro que ChatGPT, para que te humanicen el texto. Entonces, ese es un poco para mostrarle que por ahí no puede ser la línea, porque así como hay unos haciendo unas aplicaciones muy robustas para aprender, otros están haciendo otras aplicaciones muy robustas para que no nos demos cuenta cuando el documento fue creado o diseñado completamente por una inteligencia artificial generativa. Muy bien.
Aquí quise mostrarles un documento, aquí está el enlace que lo pueden descargar. Así como la luna refleja el resplandor del sol, la inteligencia artificial refleja lo que los humanos son capaces de generar, tanto conocimientos veraces como desinformación sesgada. Entonces, un poco para llamar la atención sobre el hecho de que como la IA revisa documentos que fueron hechos por seres humanos en diferentes contextos, bajo diferentes condiciones, pues esos sesos van ahí y eso hay que dejárselo claro a los estudiantes y que ellos aprendan a identificar que no todo lo que sale generado por la IA, digamos, tiene un cierto grado de imparcialidad, sino que hay que ser minuciosos con este tema. Entonces, un poco para que nos fijemos en eso, aquí está el documento, lo pueden consultar sin ningún inconveniente. De ese documento se desprenden unas sugerencias clave para docentes y las he colocado ahí, las 4 principales del documento. Yo les pido que por favor las prioricen. ¿Cuáles serían prioritarias para ustedes? Pueden moverlas y van ahí, vamos a ir mirando el orden en que van a aparecer. ¿A cuál le darían mayor prioridad de esas 4? ¿O en qué orden colocarían la principal para ustedes? Bien, vamos a llegar a las 50 y mostramos, ¿cierto? No hay respuestas correctas, simplemente para que ustedes hagan un análisis de esas 4 sugerencias clave que aparecen en el documento. Ahí está. Siguen apareciendo. Centrarse en el aprendizaje como proceso transformador. Muy bien. Le siguen cultivar habilidades humanas únicas que la IA no puede replicar. Crear espacio para que los estudiantes exploren por qué aprenden y qué los motiva realmente. Y de último, desmitificar la IA. En el segundo grupo dice cultivar habilidades humanas. Perdón, aquí no me deja ver en la primera. Igual, miren, aquí los 2 primeros grupos, de acuerdo a las clasificaciones, centrarse en el aprendizaje como proceso transformador. El tercero dice, vamos a ver, centrarse en el aprendizaje como proceso transformador es la primera, ¿cierto? Muy bien. Cultivar habilidades humanas únicas que la IA no puede replicar. Fomentar el juicio ético y contextual, el pensamiento crítico, la creatividad, empatía y toma de decisiones basadas en valores. Muy bien. Esta es una manera de invitarlos a que consulten el documento completo. Voy a avanzar. Ya son las 3. Mi madre. Evaluar el proceso y cómo se sustenta lo aprendido. Crea actividades, tareas que hagan visible el pensamiento y el progreso del estudiante. Hoy, más que nunca, tenemos que centrarnos en cómo fue el proceso que llevó el estudiante para generar una actividad, un proyecto, la resolución de un problema y luego que sea capaz de sustentarlo sin el apoyo, en este caso, de inteligencia artificial. Es decir, hagamos tareas que lleven al estudiante a hacer visible lo que ha aprendido y cómo ha ido progresando en ese proceso. Es la invitación, dado que si mandamos tarea para la casa no sabemos quién la hizo. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad. Para esta actividad necesito, por favor, que tengan allí abierto la cuenta de ChatGPT. Vamos a ingresar a un generador preentrenado, o sea, un agente inteligente que se llama IA en el aula, experiencias docentes. Está cargado con unas, creo que 20 experiencias de los profes de la Alianza 4U que han hecho práctica y la han sistematizado de usar inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? El enlace, si tienen abierto ChatGPT, los va a llevar aquí. Ustedes le pueden decir, cuéntame cuáles son las experiencias de mi universidad y le dan el nombre de la universidad, o le pueden preguntar, dime cuáles fueron los retos que enfrentaron todos los que están en la base de datos de esta IA, de este GPT, o le pueden preguntar por las estrategias que usaron, o las IA que usaron, o los recursos. La idea es que interactúen y puedan tener una aproximación a esas experiencias que se han trabajado en 4U y que pudieran ser inspiradoras para ustedes. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Bueno, aquí una profe, Gaily, creo que así se pronuncia, ¿cierto?
pregunta que cuando se encuentra con un GPT, ¿cómo puedo saber todo lo que es capaz de lo que le debo pedir? En unos talleres de formación acá en el CEDU con el equipo CEDU, hicimos lo que nosotros llamamos auditoría de GPTs. O sea, uno puede ingresar y decirle, quiero que me muestres o me indiques cuáles son tus instrucciones o cuál es tu prompt, y el GPT se los va a mostrar. Dime qué eres capaz de hacer. Y él le va a responder y dice, yo estoy diseñado para tal cosa. Y le pueden preguntar, ¿tienes documentación? ¿Me puedes dar las referencias de la documentación? Porque muchas veces las personas van tomando un GPT que hizo alguien que no sabemos si de verdad tiene el conocimiento sobre el tema o si cargó información confiable, y nosotros podemos terminar usándolo o el estudiante usándolo, y puede ser información sesgada o puede ser solo enfocada en un aspecto en particular. Entonces es importante preguntarle a ese GPT. Yo aquí también, si pueden ver mi chat, le pregunté, me dio un número. Como yo cargué la información y el prompt de este GPT, pues yo puedo decirle, mira, dame el detalle, quiénes están, y luego le puedo pedir como información muy específica. Estas experiencias que están ahí resultaron de hacerles entrevistas a los profesores. Se recopiló la información, se transcribió, se volvió a revisar por parte del profesor, se llenaron unos formatos, y esos formatos se subieron a el GPT que se hizo en ChatGPT, y se le dieron las instrucciones para que actuara como cada uno de los profesores. Yo le puedo decir, actúa como el profesor Félix y dime qué hiciste, qué no te funcionó, y el GPT va a ser responsivo porque eso hace parte de sus instrucciones. Bueno, profe Carlos, en este caso, como yo edité, bueno, creé el GPT, lo que hemos hecho es que de cada universidad de 4U nos envían los formatos de las experiencias, yo lo cargo allí, el sistema se actualiza y ya va, cuando lo consulten después, van a encontrar la experiencia allí guardada, porque digamos, siempre está como centralizado en una cuenta. En este caso, estoy usando una cuenta acá del CEDU. Sí, profe Claudia, puede guardar el enlace de ese GPT. De hecho, ese GPT es de acceso público. Si ustedes entran al store de GPT de ChatGPT y le escriben ese nombre, ahí les va a aparecer y lo pueden consultar sin problema. Pues la idea es que de cada universidad cada vez tengamos más y más experiencias. No tienen que estar en un formato en particular, porque cuando yo le hago las preguntas a ese GPT, él pues va a tomar de la información y me la va a organizar. Y como ustedes pudieron darse cuenta, es para explorar, dedicarle tiempo, porque yo aquí me puse a preguntarle al profesor Félix, que es un profe que trabaja acá en la universidad, y me empezó a contar y pues todas las cosas que le sucedieron. Y lo hago para verificar, porque un profe me dice, no, le dije que eso no era de ICESI, que no era de Uninorte, y la IA vuelve y revisa, y es importante que hagan eso. Ustedes le pueden decir, verifica nuevamente y cerciórate de que la información es correcta. Y él va, vuelve y revisa y les dice. A veces dice, no, tengo 15 experiencias, le digo, vuelve a revisar y me va a mostrar las que faltaban. Eso es parte como de el perfeccionamiento de esos modelos, pero es un poco para que tengan ahí la información de manera mucho más dinámica, porque uno pudiera decirle, mira, ahí tienes un PDF con las 17 experiencias, y tú ves que el PDF tiene como 200 páginas y tú dices, Dios, yo no voy a leer eso. Pero si entras acá, tú le puedes decir, mira, quiero que me digas cuáles fueron las principales barreras que enfrentaron los profesores al implementar ya en el aula. Entonces te va a sacar y va a decir, de la norte, ¿quieres saber de la norte, de ICESI, de CESA, de AFIT? Entonces tú dices, no, quiero saber de AFIT. Entonces ahí te busca y te pone esa información ahí. Y entonces se vuelve más dinámica la búsqueda, y pues y nos ayuda a nosotros con esto. Claro, hasta ahí, jóvenes. Todo bien, digan algo ahí en el chat. Muy bien. Excelente. Ahora, porque ya se nos está acabando el tiempo, dígame cuál es su estrategia habitual durante el desarrollo de las clases. Tradicional, basada en explicaciones, no hay ninguna buena ni mala, simplemente es para hacer un sondeo.
Uso de tablero, materiales físicos, dinámica en el aula más unidireccional, o es un profesor más digital. Decir usar presentaciones, videos, o es un dinamizador digital, es decir, diseña actividades donde los estudiantes usan herramientas, es un facilitador que usa inteligencia artificial, o es un experimentador de IA, o es un administrador online que utiliza, bueno, en este caso puse Brightspace por mi sesgo con la plataforma, pero puede ser cualquiera de las que ustedes tengan, Canva o Canvas o ¿cómo se llama la otra? La que teníamos antes, ya se me olvidó. Blackboard o Moodle. Este gráfico que ustedes ven aquí, si leen hacia la parte inferior derecha, dice hecho con Napkin. Napkin es una IA en la que ustedes le pueden pegar un texto que ustedes escribieron o que desarrollaron con apoyo de una IA y él les va a sugerir muchísimos gráficos para representar esa información. Entonces ustedes van a escoger aquel que consideren más apropiado y eso realmente va a ayudar mucho a uno, porque antes yo los hacía en Canva, pero toca hacerlo manual. Aquí esto te coloca la información correspondiente de acuerdo a lo que tú tienes en el texto. Esta mañana tuve una conferencia con la UIS, habían 300 profesores conectados y lo que hice fue hacer explicaciones sobre el tema apoyándome con este tipo de diagramas. Muy bien, aquí vemos que hay un número de profesores tradicionales, otros que usan algunas tecnologías, muy pocos en IA, pues simplemente para hacer un sondeo de cómo lo estamos haciendo. Muy bien, voy a avanzar. Solo respondieron 16. Creo que paulatinamente han ido escapándose. El último ejercicio se llama repensar una clase con el apoyo de IA. ¿Qué van a hacer ustedes? Aquí tienen dos agentes inteligentes digamos que empecé a usar la palabra agente inteligente porque resulta que yo puedo hacer con ChatGPT GPTs. Con Cloud puedo hacer artefactos. Con Gemini puedo hacer Gem, que son como los GPTs. Con Copilot puedo hacer agentes, ¿cierto? Y ya cada una, de hecho, la IA, ¿cómo se llama? Asiática, Qwen, también tiene para hacer artefactos. Entonces, vamos a llamarlo agentes. Y ustedes, ¿cuál es la idea ahora? Invitarlo antes de que terminemos. Si ustedes quieren, por ejemplo, aplicar el diseño universal del aprendizaje a la estructuración o planificación de una clase, pueden usar el primero. Está cargado con toda la información de cas.org, de todos los lineamientos de uso de tecnología para estudiantes con discapacidad de Estados Unidos, toda la información del libro de cómo funciona el aprendizaje, de 8 principios de aprendizaje, y los artículos y libros digitales que se publicaron en estos últimos años sobre la generación de hoy. Si les da una recomendación, ustedes luego le pueden pedir que les dé la documentación y lo va a hacer. Por ejemplo, ustedes pueden decir, mira, tengo un estudiante con hipoacusia. ¿Qué tipo de actividades? Entonces ya él va a ir a todas las investigaciones y documentos que tienen en cas.org, que es el que maneja todo el tema de DUA, y les va a dar una orientación. O si ustedes lo que quieren es diseñar una experiencia de aprendizaje experiencial, utilizan el segundo, que está cargado con toda la bibliografía de Kolb y toda la bibliografía de Will y Berson, que son como los más recientes en este tema. Tienen 3 libros publicados sobre aprendizaje experiencial y pueden ahí interactuar. Le van a preguntar a cualquiera, por ejemplo, voy a abrir el de aprendizaje experiencial. Si me siguen ahí en la pantalla y le digo, ayúdame a diseñar una actividad de aprendizaje experiencial para esta asignatura con estos estudiantes y le voy dando el detalle para que me pueda orientar. La idea es que esto se convierta como, al ser un tutor inteligente especializado en aprendizaje experiencial, en un recurso al que ustedes puedan, digamos, acudir cuando necesiten tener una idea o inspirarse o incluso revisar alguna propuesta que estén haciendo sobre aprendizaje experiencial
Y acá tengo el de DUA, que ese fue el primero que hice. Y aquí pueden preguntarle sobre cualquier cosa. Por ejemplo, este que le gustó mucho a unos profesores, o sea, estudiantes, no, estudiantes no, recién egresados de las universidades en Colombia que están aspirando a ser profesores de plazas públicas. Y ellos me decían, mira, el problema no es cómo yo diseño la parte pedagógica, es cómo hago que esos estudiantes desordenados y que gritan y no me prestan atención. Entonces, le gustó mucho esta de cómo diseñar estrategias para que los estudiantes les presten atención y esto les va dando recursos. Aquí ellos aprendieron a decirle a la IA, por favor, no me des actividades que impliquen el uso de tecnología porque voy a estar en una vereda y allá no hay nada de eso. Entonces la IA empieza a ajustarse a los recursos que uno le vaya diciendo que tiene. Entonces, esta es una manera de hacerlo. Por favor, cojan una, hagan el ejercicio, ya no voy a hablar más. Y nos quedan como 10 minutos, pero en unos 5 minutos prueben a preguntarle algo para que los tengan ahí como aliados. Con esto también quiero decirles que si le van a recomendar al estudiante algo que sea un tutor inteligente o un agente inteligente que ustedes diseñaron o que ustedes evaluaron y que de verdad se den cuenta que le va a aportar al estudiante. Porque si le dan abierta la plataforma de IA generativa, cualquiera que sea, esta va a tender a resolverles todo. En cambio, los tutores o los agentes inteligentes van a responder en la medida en que ustedes les den unos parámetros. Por ejemplo, actúa como un tutor socrático. Ese tutor socrático no les va a dar la respuesta, los va a orientar hasta que ellos obtengan mayor nivel de claridad y de comprensión. En serio, llevamos 1 hora y 51, creo. 1 hora y 50 hablando, no si comenzamos a las 2, son las 3:20. Sí, es que se cuenta desde que iniciamos la red los moderadores para Ah, usted lleva media cuadrar hora cositas. echando cuentos. Bueno, y ya ustedes saben, esto es parte como de un abreboca, ya posteriormente podemos organizar talleres mucho más puntuales. Yo, acá en la universidad trabajamos tres enfoques: exploradores, que son los que están comenzando a conocer la IA; facilitadores, que hacen un poco de lo que hicimos aquí; y están diseñadores, que ya son profesores que la semana pasada, por ejemplo, diseñaron agentes inteligentes con todos estos que les he mencionado y lo están preparando para sus clases. Súper, profe, aquí tenemos una preguntita, pues si nos animamos mientras tanto. Ajá. Dice Liz, ¿qué otras recomendaciones nos puedes dar para crear los chats o los agentes? Pues digamos que la ventaja de crear los agentes es que ustedes diseñen un buen prompt o una buena instrucción, que la prueben antes, se la suministran ahí. Bueno, por supuesto, y voy a hacer un alto aquí. Los GPT de ChatGPT solo se pueden hacer en la versión paga. Yo puedo hacer artefactos con Cloud que no que requieren pago. Puedo hacer gems, que son como GPTs ¿cómo se llama? En Gemini. Funcionan muy bien, sin embargo, no se pueden hacer públicos hasta ahora. Y con Copilot sí lo puedo diseñar, lo puedo crear y lo puedo poner públicos. La dinámica para hacerlo es la misma. Te va a preguntar un nombre, el prompt, o sea, el prompt con todos los detalles y los documentos que tú le vas a subir. Porque en la medida en que nosotros les demos los documentos, se va a circunscribir a esos documentos. Y la instrucción es que solo responda en función de la información que está en los documentos, para evitar que empiece a divagar buscando información en otro lado. Y podemos activarle o desactivarle la versión de búsqueda en la web, si eso pudiera ser un problema. Y aquí la profe Gael ya está enamorada de Dúa. Muy bien. Tengo una sobrina que es psicóloga, muy joven, y ella me manda un audio diciéndome todo lo que le pasaba a su niñito en el colegio. Yo le pedía, no sé, voy a escribirlo aquí en el chat. No sé si conocen a Lucía, que se instala en WhatsApp. Lucía es un ChatGPT instalado en WhatsApp, se instala en WhatsApp, y le mandé el audio de mi sobrina y me dice transcribiendo, y tomó el audio y lo transcribió. Entonces ese texto se lo coloqué, miren que ya tampoco yo estaba haciendo mucho esfuerzo. Cogí el texto y se lo pegué a el tutor DUA
y me dijo, dado que este niño tiene estas condiciones, le ha pasado esto y esto, las actividades recomendadas para el colegio son estas, las recomendadas para la casa son estas. Y pues como uno maneja el tema, fue maravilloso ver todas esas recomendaciones que daba el tutor, y eso ayuda muchísimo y agiliza el trabajo, sobre todo cuando la persona ya tiene conocimiento en eso. Muy bien. Ya nos quedan 5 minutos. ¿Pudieron explorar alguno de los dos, aparte de los que estaban aquí? Miren, ya aquí Valeria nos puso a Lucía. Antes era una fotico un poco más, yo no me acostumbro a esas caritas raras, pero funciona muy bien. Te llama por tu nombre, te dice buenos días, buenas tardes, es supremamente amable. O sea, su interfaz es que asuma un rol de una persona amable, empática. Eso ya es antropomorfizar, pero bueno. Voy a avanzar aquí un momento porque quiero dejarles otras cosas. Aquí van a encontrar donde dice prompt educativos, unos prompts que nosotros estamos usando acá en la universidad. Por ejemplo, el primero es para hacer preguntas de opción múltiple basado en la taxonomía de Bloom. Entonces me puede hacer preguntas de 4 opciones con el nivel de exigencia cognitiva de la taxonomía de Bloom. El segundo es para hacer preguntas Saber Pro de análisis de problemática psicológica de acuerdo a la guía del ministerio. El que dice área de la salud es para hacer preguntas de opción múltiple de acuerdo a la guía internacional de cómo se debe evaluar el aprendizaje de los estudiantes en medicina. También una profe me mostró el de odontología, lo que hizo fue adaptarlo. Hay uno para preguntas abiertas de acuerdo a la taxonomía de Bloom, uno para que te dé ideas de evaluaciones auténticas en tu área disciplinar, en tu asignatura, casos de estudio, rúbricas, y este que a los profesores les gustó mucho, pero hay que siempre mirar eso porque el de retroalimentación, tú le colocas el prompt y él te dice, dame la rúbrica o dame los criterios, luego te dice, dame las preguntas, y luego dice, dame las respuestas abiertas de los estudiantes, y él te hace la evaluación de las respuestas con la rúbrica. Que aquí yo empecé a hacerle infiel a ChatGPT desde el día que usé ese prompt, porque resulta que Gemini funciona 1000 veces mejor que ChatGPT para hacer esa retroalimentación. Detecta errores ortográficos, detecta respuestas que no dieron los estudiantes, te da el número completo de estudiantes, cosa que ChatGPT no lo hace. Y aquí de último, aquí está Úrsula. Úrsula, como la de 100 años de soledad. Úrsula es un GPT creado por un grupo grandísimo de docentes que está hecho para crear prompt. Yo aquí en el espacio digo, necesito que me crees un prompt para que haga esto, y él me va a crear el prompt en texto plano. Yo lo puedo probar. Si hay algo que no me funciona, vuelvo nuevamente ahí a ese espacio con Úrsula y le digo, cámbiale esto, quítale esto, ponle esto, no uses estas palabras, y me va a permitir hacerlo. Estoy yendo muy rápido porque no tenemos tiempo y es para que luego digan, uy, ¿por qué no hacemos otro taller? ¿Cierto? Yo no paro de hablar de IA todos los días haciendo talleres y demás. Muy bien. Aquí en Úrsula van a encontrar, además, si van al enlace que aparece aquí, que estoy resaltando, van a encontrar una base grandísima de prompt y una base grandísima de GPTs. Y aquí les dejo unos recursos de IA generativa, Notebook LM, el cuaderno inteligente de Google, que es excelente para analizar artículos, hacer un mapa mental, para hacer una cronología de los artículos. Me hace un podcast de 6-7 minutos de la información central de los documentos, donde conversan un hombre y una mujer sobre los elementos centrales. Napkin es el que les mencioné para hacer organizadores gráficos, y bueno, están todos los demás que ustedes lo pueden probar. Camigo es la inteligencia artificial de Khan Academy, que es un tutor socrático para enseñarle matemática a estudiantes de primaria y bachillerato. Ya está de acceso, está disponible para Latinoamérica hace como 3 meses. Antes solo estaba en Estados Unidos y Canadá. Ustedes pueden entrar, crear su cuenta. Está organizado como por niveles de complejidad de enseñanza de las matemáticas y ciencia. Y el último, Innova Aula, es un montón de GPTs en forma de personajes
que ustedes pueden usar. Por ejemplo, yo uso uno que se llama Bruno Cerebelo para que los estudiantes comprendan cómo funciona el sistema nervioso, por ejemplo, y pueden conversar con él. Incluso hicimos la prueba de decirle, oye, soy un estudiante que tengo discapacidad visual, ¿puedes explicarme cómo funciona la corteza cerebral? Y ustedes activan el audio y él les va a explicar y va a hacer analogías para que entiendas. Eso me parece genial. Y bueno, estas son las 7 ya generativas: ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud, Grok, que es la de Elon Musk, Qwen y DeepSeek, que son las dos asiáticas. Qwen, digamos, es muy robusta y funciona igual que la versión paga de ChatGPT, y pueden leer los análisis que publican sobre eso. Eso se los vamos a enviar como ¿cómo se llama? Un PDF, para que ya ustedes ahí ya no duerman más, revisen. Y la idea es ir poco a poco. Yo tenía por aquí, antes que se me olvide, este es un canal que yo tengo en Spotify, que son podcasts hechos con Notebook LM, donde yo, por ejemplo, encuentro un artículo interesante o un grupo de artículos sobre un tema de IA en educación superior, hago el análisis, le pido que me haga el podcast y los voy colocando. Hay- los podcasts que tienen la fotico mía, porque fue que en algún momento me invitaron no sé, a una emisora o alguna cosa, y ya esos sí son directos, pero ustedes simplemente entran. Y lo interesante, más que el podcast, debo decirlo, es que, por ejemplo, este último, Ética de la IA en la universidad, un mapa para el futuro educativo, es un documento que salió hace poco. Ustedes aquí pueden leer el documento directamente. Todos los podcasts tienen acceso a los artículos para que profundicen. El podcast es como un motivador allí, como para, oye, me interesa lo que está diciendo ahí, voy y leo. Hay uno que tiene una revisión de 24 artículos sobre la ética, el uso ético de la IA en educación superior. Entonces, lo que quise hacer fue una síntesis de esos 24 artículos. Yo los busqué usando una plataforma de IA que se llama SciSpace. No sé si para ustedes les es familiar. No vayan a salir de aquí con sobrecarga cognitiva y, cierto, estoy diciendo muchas cosas en que Sí, no incluso copié. ahorita teníamos una pregunta de la propia Claudia Janet, Y se me decía, para olvidó, Dios fortalecer mío. Ajá. el proceso de investigación formativa en pregrado, ¿cuál herramienta sería la más recomendable? Entonces, apenas es esta herramienta para mostrarles. Bueno, aquí está, no me está dejando copiar, no sé por qué. SciSpace, también está Scopus IA o AI, y ahí sí, Scopus también le hace los mapas. Scopus ahí, así lo buscan en la web, se registran y demás. Y pues está Notebook LM, que está diseñado para hacer investigación y acompañar los procesos de investigación. Si la de Scopus salió hace que, no sé, como 3, 4 meses, una cosa así. El ejercicio que hice con los profesores acá en la universidad, construimos, eso nosotros llamamos fue agentes para investigación o para acompañar los procesos de investigación. Entonces está el Notebook, está este que se llama SciSpace, que es muy bueno para poder identificarnos las búsquedas. Aquí en mi pantalla estoy mostrando un ejemplo a partir de una pregunta que ya estaba ahí, y miren que me coloca el artículo, un resumen, arriba, de hecho resumen lo que dicen todos los artículos que puso allí de primero, y yo puedo consultar la citación, puedo escuchar un podcast del artículo, puedo abrirlo en una página aparte e ir al DOI del artículo y ver si lo puedo descargar, o voy a la base de datos de la universidad y lo busco. Y con eso, por ejemplo, yo alimento a Notebook, y puedo de ahí hacer un análisis, incluso una cronología de las investigaciones. Bueno, ya aquí hay un profe que me está siguiendo en Spotify. Elicit también es muy bueno. Miren que aquí van saliendo, aquí los profes van poniendo. Elicit es esta que está aquí, que va a salir. También miren que tiene una interfaz parecida a la de SciSpace. Crean su cuenta y eso les va guardando el historial. Lo pueden poner
el idioma que ustedes prefieran. Igual cuando utilicen Notebook LM van ¿cómo se llama? A la configuración y buscan español de México, porque si no le hacen los podcasts con español de España y no es igual, a veces incluso cita ciudades de Europa que no nos interesa. Muy bien. Bueno, jóvenes, son las 3:35. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Era un poco, perdón, se me iba olvidando la retroalimentación, imagínate, me ahorcan. Ya sabía yo que se me iba a olvidar algo. Ok, van a hacer la retroalimentación, les vamos a mandar esos recursos. De pronto podemos luego focalizarnos en un taller sobre construcción de agentes inteligentes. Van a darse cuenta que no es tan complicado. Recuerden que yo soy psicólogo con problemas de aprendizaje, déficit de atención y hiperactividad. Y van viendo poco a poco, lo van a poder hacer y de verdad es mirar cómo eso le va a agregar valor a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y le va a ayudar a ustedes a planificar clases y demás. Pues Valeria, tú organizas las sesiones, yo feliz me conecto aquí sin problema. Hablo más que loco nuevo. No, profe, mil gracias por estar aquí, por compartir ese espacio con nosotros. La verdad es súper enriquecedor y más que esta fue una convocatoria abierta y se vio reflejada pues en la participación. Entonces, bueno, los que se registraron en la asistencia, les enviaremos las memorias con todo lo que ha hablado el profe, las herramientas y también les agradecemos muchísimo esta encuesta de satisfacción, nos ayuda a saber qué podemos mejorar, pues, detalles como en pro de que ustedes, los que vienen a estos encuentros, tengan una mejor experiencia. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, gracias, profe Ulises, por tu compañía y por compartirnos de manera generosa tu conocimiento. Y bueno, que tengan una buena tarde. Chao, jóvenes, nos Chao, vemos. chao.